kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Mi nombre es Emerson Denis Taikus Nastacuas. Yo soy de aquí de Palmira. Yo aprendí a 2 maestros. Entre un compañero, se llama Hugo Saraquibe. Él era bueno para curar también y entonces él fue amigos de voluntario de salud y entonces le dije, vea, ayúdeme, yo también quiero aprender a curar. Yo aprendí como 5 años, estaba con él, ande, así, donde él curaba, yo estaba ahí al tanto y entonces aprendí a curar. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Pues yo vengo a visitarle a usted. Me dijeron que estaba enferma, ¿no? Con mal de salud. Yo soy un curandero que sé curar mal aire, entonces la enfermedad del campo pues es muy diferente, ¿no? Entonces usted sabe qué síntomas está sintiendo, ¿no? Yo tengo mis medicinas tradicionales que se llama la planta del chivo, ¿no? Hoja de chivo, y entonces actualmente me espera aquí, yo me voy a traer mis medicinas, entonces estaría para acá. Ahí espéreme un momento. Muy buenas tardes, plantita. Totalmente necesito que me ayude a curar a la señora Lucetti Mejía, y entonces se encuentra con mareo de cabeza, algo necesidad, y entonces la plantica, usted ayúdeme a salvar lo que es de las plantas medicinales y la enfermedad que se llama el mal aire, ¿no? Al fe de Dios, ayúdeme a curar a la señorita y entonces necesito ayúdame. Esta plantica se llama chivo. Y entonces, por ejemplo, a mí me aprendió pues el maestro, y entonces las plantas como son seres vivos, las plantas actualmente tenemos que llegar a saludar como curanderos. Decir buenas tardes, buenos días, saludarles, ¿no? Como son seres vivos y también toca ir con fe de Dios, ¿no? Explicándole, a ver, Diosito, ayúdeme a curar al tal paciente o niño, y entonces a la planta tiene que explicarle muy clarito. A la planta tiene que decir, ayúdeme a salvar la persona lo que está con mal de salud, ¿no? Y entonces la planta le va a ayudar. Y si usted no le explica clarito, pues las plantas van a decir, no sé, ¿para qué es que me está cogiendo? No sé. Y entonces la planta tampoco va a tener sonido de ayudarme, ¿no? Y entonces eso, pobrecito, mi ritual ha sido conversar con las plantas adelante. Ahora sí vamos a empezar, ¿no? Voy a mirar al ojito. Este trago significa para que el mal aire le marea a él también, ¿no? Y entonces para que no me pueda pegarme a mí. Porque si yo entro así, mano vacía, sin cigarrillos, sin trago, sin las medicinas, entonces en veces me puede ojear o en veces le hace decaimiento al curandero. Ajá, le hago saneamiento al paciente, pero así mismo me caigo yo. Por ejemplo, yo en este vaso de le veo, pero vea, aquí hay unos blancos, separaciones como que fuera velas. Esto lo síntoma lo que es del muerto. Aquí está, clarito, vea. Y acá las espumas también están blancas y hay unos puntos que se ve como que se va a reventarse también. Y entonces este es cuando ya está pasando de la enfermedad del mal aire. Entonces eso cuando se revienta, o en veces hay con sangre cuando ya está propasando de la enfermedad del mal aire. Y entonces ahí es más duro para curar. Pero a ella ha estado ya un poco avanzado y entonces, pero ya le ha de pasar, ¿no? Totalmente le ha visto del muerto. Eso es, el tabaco es donde se hace prevención de esa enfermedad, lo que es mal aire. Con eso puedo prevenir. Verás, esta enfermedad, lo que yo hice curaciones reciencita en este momento, hay 3 tipos de clases de mal aire. Hay uno de ahogado, del río, otro igual manera hay del campo, de la montaña, el otro hay de los muertos. Esa enfermedad le agarra como dolor de la cabeza, mareo, vómito, de mañanita o tarde. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque aquí igual con los niños o mayores, también aquí en Palmira, ha sido bastante medio fuerte, ¿no? Aquí yo he visto en esta comunidad no puede andar mucho tarde
Cuando tenga así una enfermedad del campo, como mal aire, entonces también esa enfermedad hay también que le tuerce las bocas, le tuerce la boca y entonces se queda virado hasta las vistas. El mal aire fuerte y entonces es mucho peligroso. De igual manera, si se van al su centro, medicamento no les hace bien, no les hace bien. Peor en veces irán al hospitales por vómito, lo diarrea, puede ser así, ¿no? Y entonces esos síntomas les coge duro, ¿no? Yo trabajo ritualmente como mi cultura, es sagrado lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Y entonces esta medicina también es sagrado para estar explicándoles, igual con el huevo, igual con el aguardiente, con el cigarrillo, y entonces en veces dice, él no cura, es de por gusto que está haciendo así un robo, y además, pero yo no les cobro ni un centavo. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.